Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Joel Monsalve. Este video en particular nace como una respuesta a otro video que yo subí a YouTube, el cual tuvo una muy buena receptividad que yo realmente no me esperaba. Es un sistema de inventario basado en PHP con MySQL y basado en un código libre que existe en internet, el cual yo adapté, y en ese video expliqué cómo podemos utilizar ese código base para crear nuestro sistema. Y pues tuvo muy buenas visitas, comentarios de los usuarios, en razón de lo cual yo voy a continuar publicando otros trabajos. Como saben, yo soy programador, desarrollador, como le quieran llamar, y complementario a eso, quisiera o me gustaría compartir con toda la comunidad, a los que quieran aprender, compartir parte de cosas realmente maravillosas que he aprendido en esta carrera. En el día de hoy vamos a hablar un poco de hojas de cálculo en Excel. Microsoft Excel es un programa definitivamente famoso, quizás la hoja de cálculo más extendida que existe. Sin embargo, entre la comunidad de programadores profesionales, por decirlo de alguna manera, existe el mantra, existe el pensamiento de que es un programa cuyas capacidades son limitadas. El lenguaje nativo que incluye, que es VBA, con el que se hacen las macros, se considera bastante limitado y realmente es así, es verdad. Pero ahí es cuando yo me he planteado el desafío de cómo podemos, utilizando integración con Python, integración con C, C++, por ejemplo, cómo podemos extender las capacidades de Excel para que siga siendo un programa amigable y sin embargo tener capacidades más poderosas. Entonces fui descubriendo que utilizando la API de Windows podemos intercomunicar procesos, lanzar procesos secundarios y obtener aplicaciones realmente sorprendentes. El día de hoy vamos a hablarles un poco de integración con MySQL. Uno de los puntos débiles, si se puede decir, de Excel es la fragilidad de los datos. Es decir, tú puedes escribir en la hoja de cálculo, pero esos datos un usuario los puede borrar, dañar. Se puede bloquear la hoja de cálculo, pero sigue siendo un poco inseguro. Además, si el volumen de datos es muy grande, no tenemos cómo salvarlos de una manera eficaz. En el mundo de la programación se considera que el estándar es el lenguaje de consultas, String Query Language, lenguaje de consulta por cadena, por strings, de los cuales tenemos, por ejemplo, MySQL. Pero MySQL pertenece es una tecnología que es distinta de Microsoft. Entonces no están ligadas. Pero aquí el desafío es cómo ligarlas. Y es lo que quería mostrarles. Lo primero que tenemos que hacer es tener encendido el servidor de MySQL, por supuesto. En mi caso, yo, como es para Windows, tengo SAMP. Y verificamos que tenemos el servidor Apache, que el demonio de Apache, que es para el servidor web, y el servidor de base de datos MySQL. Y vemos que está encendido y corriendo. Una vez esto, nos vamos a la hoja de cálculo y vean cómo se han agregado algunos efectos amigables. Puedo pasar a pantalla completa, puedo pasar a vista normal. Y tenemos aquí las credenciales de la base de datos. Por supuesto, hay un proceso de creación de base de datos, crear una tabla, añadir un usuario, detalles técnicos de SQL que yo tendría que explicarles en otro video. Ya se los dejo pendientes para otra clase. Por ahora vamos a conectar con la base de datos y tenemos conexión exitosa. Una vez hecho esto, podemos irnos a Pecking List, que es como una especie de formulario.
donde se ha cargado alguna información. Es como una planilla de entradas y salidas de inventario. Podemos buscar aquí, por ejemplo, un código, y una vez que tengamos el código, ver el detalle. Entonces, al yo pulsar en este botón, él se va a conectar con la base de datos y va a devolver la información en esta pantalla. Fíjense que si yo cambio a otro registro, es otra información. Y podemos, por ejemplo, aquí cambiar algo, podemos deschequear con doble clic, deschequeamos esto, deschequeamos acá, podemos cambiar este 70 por un 50, ¿verdad? Y guardar cambios. Confirmamos los cambios y está guardando los records en la base de datos SQL. Listo. Fíjense que 50. Ahora, si yo cambio a otro, vamos a cambiar a otra planilla y luego regresamos a la primera para verificar si realmente se guardó la información. Y vemos que tenemos el 50 y tenemos estos dos campos deschequeados, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Por lo tanto, la información se guardó. Y no está en las hojas de cálculo. Esto no está en la hoja de cálculo, esto está en una base de datos corriendo en MySQL. Para mostrarles un poco, parte del código, aquí tenemos la parte para conectar con la base de datos. Como ven, es un proyecto incompleto, no lo he terminado. Conectar con la base de datos, desconectar. Y aquí tenemos para hacer las consultas a la base de datos. Esto utiliza un plugin, por decirlo de alguna manera, de Oracle, un conector de Oracle, que es el que permite integrar las bases de datos con Excel, por ejemplo. Y utilizándolo podemos construir una aplicación completa de oficina, amigable, personalizable, sin tener que recurrir a un producto comercial cerrado. Lo podemos hacer nosotros mismos en Excel utilizando esta técnica de programación. Cuando finalizamos, cerramos la conexión y eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Agradezco sus consultas, sugerencias, preguntas, todas son bienvenidas y me van a ayudar a crecer y a mejorar realmente mi canal. Muchas gracias.